En el tranquilo barrio suburbano de Willow Creek, Maryland, la familia Johnson era la viva imagen de la prosperidad estadounidense. Los Johnson vivían en Maple Avenue, en una espaciosa casa colonial de 2 plantas con un cuidado césped y una valla blanca, el tipo de casa que irradiaba comodidad y éxito. Michael Johnson era el sostén de la familia, un agente inmobiliario de 45 años que se había hecho un nombre en la comunidad por su tenacidad y empuje. Era admirado, respetado y, sobre todo, gozaba de la confianza de los vecinos que acudían a él cuando necesitaban la casa de sus sueños. Se enorgullecía de ser el marido perfecto para su mujer, Sarah, y el padre cariñoso de sus 2 hijos, Emily, de 12 años, y Jake, de 8. Sarah, por su parte, era el ama de casa por excelencia. Se pasaba el día ocupándose de la casa. Llevaba a los niños al colegio, organizaba citas para jugar, preparaba la comida y se aseguraba de que todo estuviera en orden para su marido. Sus amigas la felicitaban a menudo por lo afortunada que era al tener una vida tan estable y exitosa. A primera vista, todo parecía idílico, incluso perfecto. Pero tras las puertas cerradas de la casa de los Johnson, las cosas distaban mucho de ser lo que parecían. Para Sarah, su vida se había vuelto monótona. Se había casado joven, a los 22 años, justo después de terminar la carrera de magisterio. Su sueño inicial de enseñar duró poco, ya que poco después se encontró embarazada de Emily. Michael, como hombre responsable que era, insistió en que Sarah se dedicara a criar a la familia mientras él se ocupaba de las finanzas. En aquel momento le había parecido un compromiso razonable, pero con el paso de los años, Sarah se dio cuenta de que deseaba más. Quería sentir que tenía un propósito más allá de ser esposa y madre. La emoción de estar enamorada de Michael hacía tiempo que se había desvanecido en rutina y familiaridad. La pasión que una vez compartieron se había reducido a gestos superficiales de afecto. Un beso en la mejilla, un breve abrazo. Pero hay más en la historia. Ethan, el hermano pequeño de Michael, siempre había formado parte de sus vidas. Ethan, un hombre carismático y de espíritu libre de 37 años, nunca había sentado la cabeza como Michael. De hecho, su vida contrastaba con la de Michael. Él era el salvaje, el viajero que iba de un trabajo a otro sin quedarse nunca demasiado tiempo en el mismo sitio. Siempre buscaba la próxima aventura, ya fuera hacer senderismo en las rocosas, bucear en la costa de México o dedicarse a alguna actividad creativa, como la fotografía o la pintura. Era la oveja negra de la familia, pero adorado por su encanto y espontaneidad. Durante años, Ethan había vivido en San Francisco, pero en la primavera de 2005, su último trabajo en el sector tecnológico le había traído más cerca de casa, a Baltimore, Maryland. Las frecuentes visitas de Ethan a la casa de los Johnson, a solo 1 hora en coche de su nuevo apartamento, pronto se convirtieron en una fuente de entusiasmo para Sarah. A diferencia de Michael, Ethan era atento, divertido y simpático. Tenía una habilidad natural para hacer para hacer que la gente se sintiera bien consigo misma. Y Sarah no era una excepción. Empezó con conversaciones desenfadadas, bromas casuales y referencias internas que solo ellos dos parecían entender.
Poco a poco, esas interacciones se convirtieron en algo más profundo. Una noche de finales de junio, mientras Michael estaba de viaje de negocios en Filadelfia, Ethan se pasó por casa para ayudar a Sarah con un problema de fontanería en el baño de invitados. Acabaron sentados en el porche trasero, bebiendo vino mientras los niños jugaban dentro. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, Sarah sintió que se relajaba como hacía mucho tiempo que no lo hacía. La presencia de Ethan era embriagadora. Se sentía atraída por sus historias de aventuras, su risa y su actitud despreocupada. La escuchaba como Michael no lo había hecho en años, haciéndole preguntas que la hacían sentirse vista y escuchada. Pero la historia no termina ahí. Aquella noche marcó el comienzo de una atracción peligrosa. Con el paso de las semanas, los encuentros entre Sarah y Ethan se hicieron más frecuentes. A veces se dejaba caer por casa sin avisar. Otras veces planeaban que viniera cuando Michael no estaba. Se decían a sí mismos que era algo inofensivo, un cuñado que ayudaba a su cuñada con las tareas domésticas. Pero en el fondo, ambos sabían que era más que eso. El punto de inflexión llegó una cálida noche de julio. Los niños se habían acostado y Sarah estaba sentada en el salón cuando Ethan llegó inesperadamente con una botella de Merlot. Se sentaron juntos, sorbieron vino y hablaron de sus vidas, sus sueños y los caminos no tomados. Una cosa llevó a la otra y, antes de que se dieran cuenta, estaban abrazados y sus labios se encontraron en un beso que parecía haber tardado años en producirse. La aventura había comenzado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de pasión y secretismo. Sarah y Ethan se reunían en rincones ocultos de la ciudad, un motel apartado de Ellicott City, un lugar apartado junto al río en el Parque Estatal del Valle de Patapsco, cualquier lugar donde pudieran pasar unos momentos lejos de miradas indiscretas. Sarah se sentía viva de nuevo, vigorizada por la naturaleza ilícita de su relación. Ethan la hacía sentir hermosa, deseada y libre como hacía años que no se sentía. Era todo lo que Michael no era: espontáneo, excitante, imprevisible. Pero hay más. Con cada encuentro apasionado, la culpa empezaba a pesar sobre Sarah. Amaba profundamente a sus hijos y la idea de destruir su familia le desgarraba el alma. Intentaba justificar sus actos diciéndose a sí misma que merecía sentirse feliz, que solo era una fase que acabaría superando. Pero la realidad era que se había vuelto adicta a la emoción de la aventura. No podía parar, a pesar de que las mentiras se acumulaban y el engaño se hacía más difícil de manejar. Cuando el verano de 2005 llegó a su fin, la vida de Sarah empezó a desmoronarse. Michael, siempre diligente y atento, empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Parecía distante, distraída, y había momentos en los que apenas le hacía caso. Al principio trató de no darle importancia, pensando que tal vez estaba cansada o estresada por tener que ocuparse de la casa. Pero entonces se dio cuenta de las llamadas nocturnas, los mensajes secretos y la forma en que se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Algo iba mal, y Michael podía sentirlo en sus entrañas. Pero la historia no termina ahí. Michael empezó a sospechar, y una noche, mientras Sarah estaba haciendo recados, decidió hacer algo que nunca había hecho antes.
revisar su teléfono. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Había mensajes de texto de Ethan, mensajes que estaban lejos de ser inocentes. El mundo de Michael se derrumbó a su alrededor. La mujer que había amado durante más de una década, la madre de sus hijos, estaba teniendo una aventura con su propio hermano. Michael no se enfrentó a Sarah de inmediato. Pasó días en una agonía silenciosa, fingiendo que todo era normal mientras intentaba procesar la traición. No podía creerlo. Sarah, la mujer con la que había construido su vida, le estaba engañando. Y no con cualquier hombre, sino con Ethan, su hermano, la persona en la que había confiado más que en nadie en el mundo. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión en el hogar de los Johnson se hacía insoportable. Sarah sentía que algo no iba bien con Michael, pero no sabía qué. Lo atribuyó al estrés del trabajo y continuó con su aventura, sin saber que Michael estaba recopilando información en silencio, esperando el momento adecuado para enfrentarse a ella. Pero hay más. La tormenta que se había estado gestando durante semanas finalmente estalló una noche de septiembre. Michael había regresado pronto del trabajo y encontró a Sarah y Ethan en el patio trasero, conversando estrechamente. Verlos juntos, riendo y susurrando, le provocó una oleada de rabia. Ya no podía guardar silencio. Esa misma noche, cuando los niños se habían acostado, Michael se enfrentó a Sarah en la cocina. Hablaba en voz baja, apenas por encima de un susurro, pero la ira en sus ojos era inconfundible. «Lo sé», dijo simplemente. Sarah se quedó helada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Saber qué?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Lo tuyo con Ethan», respondió Michael, con la voz temblorosa por la furia apenas contenida. «Lo sé todo. Pero la historia no termina ahí. El mundo cuidadosamente construido de Sarah comenzó a desmoronarse. Nunca había pretendido llegar tan lejos. La aventura había sido una forma de escapar de la monotonía de su vida, de sentirse viva de nuevo. Pero ahora se había convertido en algo mucho más peligroso. Intentó explicarse, disculparse, pero a Michael no le interesaron sus excusas. Salió de casa aquella noche, dejando a Sarah sola con el aplastante peso de la culpa y el miedo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tensión e inquietud. Michael se negó a hablar con Sarah y Ethan dejó de venir. El hogar, antaño cálido y amoroso, se había convertido en un lugar frío y silencioso, donde cada mirada y cada gesto estaban cargados de ira y resentimiento tácitos. Sarah sabía que había destruido su matrimonio, pero lo que no sabía era que lo peor estaba por llegar. Las semanas se convirtieron en meses y la tensión en el hogar de los Johnson se hizo cada vez más insoportable. Michael se había convertido en un fantasma. Siguió con su rutina diaria, trabajo, casa, repetición, sin dirigir más que unas pocas palabras a Sarah. El que una vez fue un marido cariñoso y atento, apenas reconocía su presencia y, cuando lo hacía, su mirada era fría y distante. El hombre que una vez había sido el centro del mundo de Sarah era ahora un extraño, alguien a quien apenas podía reconocer. Pero la historia no termina ahí. La culpa y la ansiedad de Sarah empezaron a manifestarse en su salud. No podía dormir
Su apetito desapareció y tenía una constante sensación de temor. La aventura, que antes había sido su escape de la monotonía de su vida, se había convertido ahora en una cadena que la ataba a una vida de miseria y arrepentimiento. Lo había perdido todo: la confianza de su marido, su propia autoestima y la estabilidad de la vida que había dado por sentada. Ethan también estaba luchando. El hombre despreocupado y aventurero que una vez había sido el alma de la fiesta estaba ahora consumido por la culpa y la vergüenza. No podía perdonarse lo que le había hecho a su hermano. La aventura con Sarah se había descontrolado y ahora estaba destrozando a su familia. Intentó distanciarse, romper con Sarah, pero el daño ya estaba hecho. Estaba atrapado en una red de su propia creación, incapaz de encontrar una salida. Pero hay más. El comportamiento de Michael, aunque aparentemente tranquilo, comenzó a tomar un giro más oscuro. Se obsesionó con la traición, repitiendo los acontecimientos una y otra vez en su mente, tratando de entender cómo todo había salido tan mal. Empezó a beber más. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo o iba a un bar para evitar volver a casa. Cuando llegaba a casa, solía sentarse a oscuras, bebiendo una botella de whisky, con la mente consumida por los pensamientos de venganza. Una noche de finales de octubre, Michael ya llegó a casa antes de lo habitual, con el frío intenso del otoño en el aire. Sarah estaba en la cocina, preparando la cena para los niños. Podía sentir que había algo diferente en él, algo siniestro en su forma de moverse, en su forma de mirarla. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, tenían ahora una resolución fría y acerada. ¿Dónde está Ethan?, preguntó Michael, con voz tranquila pero con un tono que hizo que Sarah sintiera un escalofrío. «No está aquí», respondió Sarah, con la voz apenas por encima de un susurro. «Hace semanas que no viene». Pero la historia no termina ahí. Michael la miró fijamente durante un largo momento, con expresión ilegible. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cocina. Sarah se quedó allí de pie, temblando, con el corazón desbocado mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Sabía que algo terrible se avecinaba, pero no tenía ni idea de lo que era, ni de cómo detenerlo. A medida que pasaban los días, el comportamiento de Michael se volvía más errático. Desaparecía durante horas y a veces no volvía a casa hasta altas horas de la madrugada. Cuando estaba en casa, apenas hablaba. Su silencio era pesado y opresivo. La tensión en la casa era asfixiante, e incluso los niños empezaron a sentir que algo iba terriblemente mal. Pero hay más. El punto de ruptura llegó una fría noche de noviembre. Michael había salido a beber, y cuando por fin llegó a casa, estaba más borracho de lo que Sarah le había visto nunca. Entró tambaleándose por la puerta, con la ropa apestando a alcohol y los ojos inyectados en sangre y desorbitados. Sarah estaba sentada en el salón, esperándole, con el corazón palpitándole de miedo. «¿Qué pasa, Michael?», le preguntó con voz temblorosa. «Has estado muy raro. Por favor, háblame». Michael se rió, un sonido áspero y amargo que hizo que Sarah sintiera escalofríos. «¿Hablar contigo?»,
balbuceó, con las palabras cargadas de alcohol. ¿De qué hay que hablar, Sara? Ya has dicho todo lo que había que decir. Se tambaleó hacia ella, y Sara pudo ver la ira hirviendo bajo la superficie, lista para explotar en cualquier momento. Retrocedió un paso, con el miedo atenazándole el corazón. «Michael, por favor», susurró. «Michael, por favor. Nunca quise que pasara nada de esto». Pero la historia no termina ahí. La cara de Michael se torció en una mueca. «¿Lo sientes?», espetó. «¿Lo sientes? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lo has destruido todo. Me has destruido a mí». Antes de que Sara pudiera reaccionar, Michael la agarró por el brazo, con tanta fuerza que ella se estremeció de dolor. La acercó, con su aliento caliente en la cara. «¿Crees que puedes disculparte y que todo irá bien? ¿Crees que puedes barrer esto debajo de la alfombra y que podremos volver a ser como antes?» Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas mientras luchaba por liberarse de su agarre. «Por favor, Michael», suplicó, «suéltame». Pero Michael no la soltó. La empujó con tanta fuerza que ella tropezó y cayó al suelo. Se elevó sobre ella con una expresión de puro odio. «No vas a ir a ninguna parte», gruñó. «No hasta que yo lo diga». Los niños, que habían dormido en el piso de arriba, se despertaron sobresaltados por la conmoción. Emily y Jake bajaron corriendo las escaleras, con los rostros pálidos de miedo. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?», preguntó Emily, con voz temblorosa. Michael se volvió hacia sus hijos. Su expresión se suavizó por un momento al mirarlos, pero luego su mirada se endureció de nuevo al volver a mirar a Sara. «Volved a la cama», ordenó, con voz fría y autoritaria. «Esto es entre tu madre y yo». Parte 4. Pero la historia no termina ahí. Los niños, aterrorizados y confusos, dudaron un momento antes de que Emily cogiera a Jake de la mano y lo llevara de vuelta arriba. Sara los vio irse, con el corazón roto al darse cuenta de cuánto daño les había hecho. Sabía que tenía que encontrar la manera de acabar con aquello, de proteger a sus hijos de la pesadilla en que se había convertido su vida. Pero Michael tenía otros planes. Esa noche salió de casa dando un portazo, dejando a Sara sola con su miedo y su culpa. No tenía ni idea de a dónde había ido, ni de lo que planeaba, pero sabía que, fuera lo que fuese, no era nada bueno. A medida que los días se convertían en semanas, la ausencia de Michael se hacía más frecuente, y cuando estaba en casa, se mostraba distante y frío. Sara intentó acercarse a él, disculparse, arreglar las cosas, pero él se negó a escucharla. Era un hombre consumido por la ira y la traición, y nada de lo que ella pudiera decir o hacer lo cambiaría. Pero hay más. Ethan, sintiendo el creciente peligro, trató de romper el romance de una vez por todas. Una noche llamó a Sara y la instó a reunirse con él en un lugar apartado del parque estatal Patapsco Valley, el mismo lugar donde había comenzado su aventura. Quería terminar las cosas a su manera, despedirse e intentar salvar lo poco que quedaba de sus vidas. Pero la historia no termina ahí. Mientras Sara conducía hacia el parque aquella tarde,
Su mente bullía con 1000 pensamientos. Sabía que poner fin a la aventura era lo correcto, pero también sabía que eso no lo arreglaría todo. La ira de Michael, su creciente inestabilidad, era una bomba de relojería y temía que, cuando finalmente explotara, los destruiría a todos. Cuando llegó al parque, Ethan la esperaba con expresión sombría. «Esto tiene que terminar, Sarah», dijo en cuanto ella bajó del coche. «Ya hemos hecho suficiente daño. Tenemos que parar antes de que sea demasiado tarde». Sarah asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé», susurró. «Sé que lo hemos estropeado todo. Lo siento mucho, Ethan. Nunca quise llegar tan lejos». Pero antes de que pudieran decir nada más, oyeron el ruido del motor de un coche que se acercaba. Ambos se giraron, con el corazón palpitando de miedo, cuando vieron el coche de Michael detenerse junto a ellos. Se bajó del coche, con la cara desencajada por la rabia, y empezó a caminar hacia ellos, con los ojos clavados en Ethan. Pero la historia no acaba ahí. La llegada de Michael al parque marcó el principio del fin. El enfrentamiento que se había estado gestando durante meses estaba a punto de estallar y, cuando lo hiciera, dejaría un rastro de devastación a su paso. La tensión en el aire era palpable cuando Michael avanzó hacia Ethan y Sarah. Sus pasos deliberados, su expresión oscura de furia. El parque, normalmente un lugar de tranquilidad y refugio, parecía ahora el escenario de un desastre inminente. El corazón de Sarah se aceleró al ver la furia desenfrenada en los ojos de Michael. Intuía que este enfrentamiento iba a ser mucho peor que todo lo que había ocurrido antes. Pero la historia no termina ahí. Ethan se mantuvo firme, con una máscara de arrepentimiento y resignación. Sabía que este momento era inevitable, que las decisiones que él y Sarah habían tomado les conducirían a este punto. Pero también sabía que tenía que proteger a Sarah, aunque eso significara enfrentarse a la ira de su hermano. «Michael, hablemos de esto», empezó Ethan, con voz tranquila pero firme. «Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo, pero esto no tiene por qué acabar mal. Podemos solucionarlo». La risa de Michael era fría, carente de cualquier calidez o humor. «¿Resolverlo?», espetó. «¿Crees que queda algo por resolver? Me traicionaste, Ethan. Los dos lo hicisteis. No hay nada de qué hablar». Sarah, con voz temblorosa, dio un paso adelante, colocándose entre los dos hermanos. «Por favor, Michael», suplicó. «Cometimos un error. No, cometimos un terrible error. Pero aún podemos arreglarlo. Por los niños, por nosotros. Por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas». Pero Michael estaba más allá de la razón. La traición que había sufrido era demasiado profunda, demasiado dolorosa. Había pasado meses ahogándose en su ira, su dolor supurando en un deseo de venganza que ya no podía controlar. La visión de Ethan, el hombre que una vez había sido su confidente más cercano, ahora lo llenaba de una rabia que consumía todo pensamiento racional. «¿Quieres arreglar esto?», gruñó Michael, con voz grave y peligrosa. «Solo hay una forma de arreglarlo». En un instante, Michael metió la mano en el abrigo y sacó una pistola. El brillo metálico del cañón captó la tenue luz del sol poniente. Sarah jadeó y se llevó las manos a la boca, horrorizada. Ethan retrocedió un paso, con los ojos desorbitados por la sorpresa y el miedo. «¡Michael, no!», gritó Sarah.
Su voz resonó en el parque vacío. «Por favor, no lo hagas». Pero la historia no termina ahí. La mano de Michael temblaba mientras apuntaba a Ethan con el dedo sobre el gatillo. El mundo parecía ralentizarse. Cada segundo se convertía en una eternidad mientras Sarah observaba aterrorizada, impotente para impedir lo que estaba a punto de suceder. Ethan levantó las manos, intentando apaciguar a su hermano. «Michael, baja el arma», le instó. «Este no eres tú. Así no es como debería acabar». Pero Michael tenía los ojos desorbitados, la mente nublada por la rabia. «Me lo quitaste todo», siseó. «Me quitaste a mi mujer, mi familia, mi vida. No mereces vivir». El tiempo pareció detenerse mientras Michael apretaba el gatillo. Sarah gritó. El sonido desgarró el silencio, pero era demasiado tarde. El disparo retumbó, un chasquido ensordecedor que resonó entre los árboles. Ethan se tambaleó hacia atrás, con una expresión de conmoción y dolor en el rostro mientras se agarraba el pecho, y la sangre se le escurría entre los dedos. Cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó en la tierra mientras la vida se le escapaba de los ojos. Pero la historia no termina ahí. Sarah cayó de rodillas junto a Ethan, con las manos temblorosas mientras intentaba detener la hemorragia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Michael, que permanecía inmóvil, con la pistola aún en la mano y una máscara de horror ante lo que acababa de hacer. «Michael, ¿qué has hecho?». Sarah sollozaba, con la voz quebrada por la desesperación. «¿Qué has hecho?». Pero Michael no contestó. No podía. El peso de sus actos se abatió sobre él, la conciencia del horror irreversible que había cometido. El arma se le escapó de las manos y cayó al suelo mientras miraba el cuerpo sin vida de su hermano, incapaz de comprender la magnitud de su crimen. Por un momento, el mundo quedó en silencio, salvo por los gritos de angustia de Sarah. La realidad de lo que acababa de ocurrir se asentó sobre ellos como una manta asfixiante, pesada e ineludible. Las rodillas de Michael se doblaron y se hundió en el suelo, con las manos temblorosas mientras enterraba la cara en ellas. Pero la historia no termina ahí. La policía llegó en cuestión de minutos, alertada por un transeúnte que había oído el disparo. El parque, antaño sereno, pronto se llenó de luces intermitentes y del ulular de las sirenas. Los agentes rodearon el lugar, aseguraron la zona y tomaron declaración a una angustiada Sarah, que apenas podía hablar entre sollozos. Michael no opuso resistencia cuando los agentes lo esposaron y se lo llevaron. Era un hombre destrozado, con la mente embotada por todo lo que le rodeaba. La enormidad de lo que había hecho le había destrozado y no había dejado más que una cáscara hueca donde antes había sido un hombre. Cuando lo metieron en la parte trasera del coche patrulla, se quedó mirando por la ventanilla, con la mente consumida por el horror que había desencadenado. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y conmoción. La noticia de la muerte de Ethan se extendió rápidamente por Willow Creek y la comunidad, antaño muy unida, quedó conmocionada por la tragedia. La familia Johnson, que una vez fue vista como el epítome del éxito y la estabilidad, había sido destruida de la manera más horrible imaginable. Pero la historia no termina ahí. Sarah, ahora viuda en todo menos en el nombre, tuvo que recoger los pedazos de su vida destrozada. La culpa de lo sucedido pesaba sobre ella, una carga que llevaría el resto de sus días. Lo había perdido todo: a su marido, a su amante,
a su familia. La vida que había conocido había desaparecido, sustituida por un oscuro vacío que nada podía llenar. El juicio de Michael fue rápido y despiadado. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y su propia confesión selló su destino. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un castigo que aceptó sin protestar. Sabía que se lo merecía, que pasaría el resto de sus días pagando por el crimen imperdonable que había cometido. Pero la historia no acaba ahí. En la cárcel, Michael se convirtió en una sombra de lo que había sido. El hombre que una vez había estado tan lleno de vida, tan impulsado por el éxito, era ahora una figura hueca y rota, perdida en un mar de arrepentimiento y desesperación. Pasaba los días en silencio, atormentado por los recuerdos de aquella fatídica noche, la noche en que se lo había arrebatado todo a sí mismo y a sus seres queridos. Sarah también tuvo que vivir con las consecuencias de sus actos. Se marchó de Willow Creek, incapaz de soportar los recuerdos de la vida que había destruido. Encontró trabajo en un pueblecito lejos de Maryland, llevando una vida tranquila y solitaria. La culpa nunca la abandonó, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado, de las vidas que había arruinado. Pero la historia no acaba ahí. Los niños, Emily y Jake, tuvieron que enfrentarse a la pérdida de su familia. Quedaron al cuidado de sus abuelos maternos, que hicieron todo lo posible por protegerlos de la tragedia. Pero las cicatrices eran profundas y el trauma de perder a ambos padres de una forma tan horrible les acompañaría para siempre. Sexta parte. Los Johnson de Maple Avenue, una familia antaño perfecta, habían sido destruidos por los secretos, las mentiras y las consecuencias de sus propios actos. La casa de la avenida Maple se vendió y los nuevos propietarios desconocían la oscura historia que se escondía entre sus paredes. La vida en Willow Creek volvió poco a poco a la normalidad, pero el recuerdo de la tragedia perduraba, una sombra que nunca desaparecería del todo. Pero la historia no acaba ahí. Sirve como sombrío recordatorio de los peligros de los deseos desenfrenados, las devastadoras consecuencias de la traición y el modo en que un solo momento de ira puede destruir vidas. La familia Johnson, antaño el epítome del sueño americano, había sido víctima de la oscuridad que yacía bajo la superficie de sus vidas aparentemente perfectas. Al final, no hubo vencedores, solo supervivientes, personas que tuvieron que recoger los pedazos de una existencia destrozada, atormentadas por las decisiones que habían tomado. Y mientras el mundo seguía adelante, los afectados por la tragedia debían cargar con el peso de la misma durante el resto de sus vidas.